Nuestro repaso. Hoy día, hermanos, es viernes 9 de agosto, y en el folleto Escuela Sabática, hermanos, hay un breve resumen de nuestra lección y cuyo título se ve en la pantalla. A ver, confírmenme, hermanos, si se ve la presentación dando una lectura. Para estudiar y meditar. Gracias, hermana. Entonces sí se ve la presentación. Vamos a continuar entonces aquí. Este es el folleto Escuela Sabática y ahí nos dice que leamos, sugieren, ¿no? Los capítulos, la tradición, barreras quebrantadas, la verdadera señal. Hay un libro, hermanos, El deseo de todas las gentes, y ahí comenta acerca de los textos bíblicos que hemos estudiado en esta semana, hermanos. Y vamos a justamente ahí tomar algunos comentarios, hermanos, si está esto en la lección, ahí. Y voy a darle lectura y vamos a tratar de eh, aplicarlo a nuestras vidas, ¿no? Dice aquí, hermanos, cuán difundido está, hermanos, difundido está. Vamos a ver, hermanos, qué cosa está difundido, ¿no? Cuán difundido está, dice, hoy como antaño, o sea, hoy día, hermanos, no como años pasados o tiempo atrás, este pecado sutil y engañoso, hermanos, entre los seguidores de nuestro Señor. ¿Qué nos está diciendo, hermanos? Hoy, como en tiempos pasados, hay un pecado escondido, sutil y engañoso, ese pecado, hermanos, entre los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y puede hacer que ese pecado también esté en nosotros y no nos demos cuenta, hermanos. ¿Qué pecado será ese? Y dice aquí, hermanos, cuán a menudo nuestro servicio para Cristo, hermanos, y nuestra comunión entre unos y otros, ¿no? Quedan manchados por el secreto deseo de exaltar al yo. Ahí está el pecado, hermanos. Entonces, lo que mancha, puede manchar nuestro carácter y todo, ¿no? Y el peor pecado de repente, no sé, pero es ese deseo de exaltar el yo, que nosotros nos mostremos, que las demás personas nos vean a nosotros, ¿no? Ese es el pecado terrible, ese es el pecado, ¿no? De Lucifer, ¿no? El yo, ¿no? Yo quiero ser como Dios, dice, ¿no? Y esa exaltación, ese orgullo, ese querer mostrarse a sí mismo, puede ser un pastor, digamos, quiero que todo el mundo me vea, quiere que le vean a él, ¿no? O un hermano que canta alabanzas o un grupo musical, va a alabar al Señor, pero ¿para qué? Para que les aplaudan o que le vean a ese grupo. Y no vaya a ser que nosotros también este pecado tengamos, ¿no? Está escondido, hermanos, y de repente tratamos de hacernos ver, ¿no? A nosotros, no al Señor Jesucristo, sino a nosotros, ¿no? A nosotros. Entonces, eso dice aquí, hermanos, ¿no? Cuán a menudo nuestros servicios para Cristo y nuestra comunión entre unos y otros quedan manchados por el secreto deseo de exaltar al yo, hermano. Cuán prestamente se manifiesta el pensamiento, hermanos, de adulación propia, de adulación propia. Entonces queremos que nos adulen, que nos alaben, ¿no? Que nos abracen, que nos toquen nuestro hombro, todo, ¿no? Entonces, cuán prestamente se manifiesta el pensamiento de adulación propia, ¿no? Y el anhelo de la aprobación humana, o sea, que el ser humano nos apruebe, ¿no? Entonces, es el amor, pues, al yo, hermanos, el deseo de un camino más fácil que el señalado por Dios. O sea, ese amor al yo es que buscamos un camino, ¿no? De salvación, pensando que es más fácil, o sea, como que nosotros pensáramos mejor que Dios y decimos, no, así tienes que creer, así tienes que hacer, esto es lo más fácil, ¿no? Y no como la palabra de Dios dice, ¿no? Ese es el amor al yo, ¿no? El deseo de un camino más fácil que el señalado por Dios. Lo que induce, pues, hermanos, a sustituir los preceptos divinos, ¿no? Por las teorías, hermanos, y las tradiciones humanas. Ese es el problema y justamente eso hemos estudiado en esta semana.
acerca de los fariseos, los escribas, los ancianos, bueno, hermanos, que hacían ellos, que tenían el privilegio de ser los hijos de Dios, Dios les había ese privilegio de que pudieran tener su palabra, hermanos, ¿no? El Antiguo Testamento. Entonces, pero ese es el problema de ellos, que con su pensamiento ellos, ¿no? Han sustituido, pues, hermanos, ¿no? Los preceptos, los mandamientos, las leyes de Dios, ¿no? Con sus teorías, con su tradición humana, ¿no? A sus propios discípulos, hermanos, se dirigen las palabras amonestadoras de Cristo. Mirad, dijo el Señor Jesús a sus discípulos, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Ahí está, hermanos. Dice, mirad, ¿no, hermanos? Guardaos entonces de la levadura de los fariseos. En la lección que hemos estudiado, hermanos, justamente habla acerca de este asunto, ¿no, hermanos? Y eh, estoy tratando aquí, aquí tengo mi lápiz, voy a marcar esta palabrita. Levadura, hermanos, aquí, si están viendo la pantalla ahí, esta palabrita importante, ¿no? Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, hermanos. Entonces, ¿cuál es esa levadura? De acuerdo a los comentarios, hermanos, la levadura es mostrarse ellos, pues, hermanos. Ellos querían mostrarse como los líderes máximos, no, eso es lo que querían, ¿no? No vaya a ser que nosotros también estemos buscando eso, que nos miren los demás, ¿no? O qué bonito predicamos, o qué bonito cantamos, alabamos a Dios, buscamos eso y no la gloria de Dios, sino nuestra propia gloria, ¿no? Bueno, continúa ahí, hermanos, el comentario dice, la religión, hermanos, de Cristo es la sinceridad misma. Aquí voy a marcar esto, hermanos. La sinceridad misma, hermanos, ¿no? Esto es lo importante, ¿no, hermanos? Aquí, la sinceridad misma. Esa es la religión de Cristo, que uno sea sincero, hermanos, sincero. O sea, no que podamos esconder algo de nosotros, pues somos. Reconocer lo que somos, pues, ¿no? Que somos pecadores, ¿no? Tan igual como todas las personas en esta tierra, pues somos pecadores, ¿no? El celo por la gloria de Dios, el celo por la gloria de Dios es el móvil implantado por el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, esta es la recomendación, hermanos, el celo por la gloria de Dios. O sea, debemos ser celosos, hermanos, para que la gloria de Dios se manifieste, ¿no? En todo lo que hagamos, en lo que hablemos, en todo, hermanos, buscar la gloria de Dios, no nuestra gloria, no de nosotros. Entonces, ese es el móvil, pues, implantado, hermanos, por el Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo, hermanos, eso es lo que está haciendo, dar gloria a Dios. El Señor Jesús mismo dijo, yo estoy acá, no para que a mí me glorifiquen, no, sino a quien me ha enviado, al Padre, a Dios se glorifique, ¿no? Así. Entonces, hermanos, es un verdadero discípulo del Señor, un verdadero cristiano, no busca su gloria, hermanos, no busca aplausos, que le digan muy bien, hermano, hermana, sino busca la gloria de Dios, ¿no? Que Dios sea glorificado. Porque el Espíritu Santo al trabajar a través de nosotros, ¿no? Entonces, pues es lo que Él está haciendo y hay que glorificar a Dios y dar gracias a Dios. Y solo la obra eficaz del Espíritu puede implantar ese móvil, dice. Y solo la obra eficaz del Espíritu puede implantar ese móvil. Solamente el Espíritu Santo, hermanos, es el que puede eh, hacer que tengamos ese fundamento, pues, hermanos. Y así vamos a movernos, o sea, vamos a actuar, vamos a hacer todas las cosas. Únicamente el poder de Dios, hermanos, únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo, hermanos. Así que, hermanos, únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo. Y también puede desterrar ese egoísmo que el ser humano tiene o tenemos, eh,
La hipocresía, hermanos, y también la hipocresía. Solamente Dios, a través del Espíritu Santo, puede desterrar, desechar, sacar ese egoísmo de nosotros y la hipocresía también, ¿no? Que podemos estar diciendo, solamente diciendo, y no estar haciendo lo que estamos diciendo. Eso se llama hipocresía, ¿no, hermanos? ¿No? Este cambio es la señal, pues, de su obra, hermanos. Si entonces desterra, sí, pues sale de nosotros, desaparece el egoísmo, hermanos, y la hipocresía también, somos sinceros en este caso, entonces esa es una señal de que Dios está operando en nuestra vida. Dios está haciendo su obra en nuestra vida, hermanos. Cuando la fe que aceptamos, hermanos, destruye el egoísmo y la simulación, cuando nos induce pues a buscar la gloria de Dios, hermanos, y no la nuestra, no nuestra gloria, podemos saber que es del debido carácter, hermanos. Es el correcto, ¿no? El carácter correcto. Como dice aquí, hermanos, el Señor Jesús, Padre, glorifica tu nombre, dice el Señor Jesucristo en su oración, Padre, glorifica tu nombre, ¿no? Entonces sea glorificado Dios, ¿no? A través de todas las obras que nosotros hagamos, ¿no? Por muy pequeña que sea. Fue el principio, pues, fundamental, hermanos, de la vida de Cristo, que glorifique al Padre. Ese es el principio fundamental de la vida de Cristo. Y también debe ser ese principio fundamental, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? Que glorifiquemos a nuestro Padre Dios. Y si lo seguimos, será pues el principio fundamental de nuestra vida, hermanos. Nos ordena andar como Él anduvo. Entonces debemos andar como nuestro Señor Jesús andó, hermanos, en esta tierra. Y en esto sabemos, hermanos, que nosotros le conocemos. ¿Ah? Si guardamos sus mandamientos. Ahí está la clave, hermanos. En esto sabemos que nosotros le conocemos a Dios. Si es que guardamos sus mandamientos, entonces en verdad estamos conociendo a Dios. Así es, hermanos. Hay preguntas que se hacen en nuestro folleto, hermanos, y ahí dice, ¿qué prácticas ayudan a mantener puro el corazón? Según tu experiencia, a ver, hermano, según tu experiencia, hermano, a ver, ¿alguien podría específicamente responder esta pregunta? Piensen, hermanos, ¿qué prácticas, no? Para ti y para todos nosotros, de repente, ¿no? Tú puedes decir, hermanito, hermana, ¿qué prácticas ayudan a mantener puro el corazón? O sea, ¿qué cosa tendríamos que hacer para que se mantenga puro nuestro corazón? Según tu experiencia, hermanos, puedes compartir, a ver tu respuesta, hermano. Hermano, A ver, justo, sí, por favor, hermana, a ver, yo creo que ¿qué primera debemos práctica? tener el ejemplo de Jesús, ¿cierto? Cuando nosotros nos comparamos con Jesús, tenemos ese nivel, nos damos cuenta de que nosotros en realidad nos falta tanto. Y al darnos cuenta de la necesidad de Jesús, ¿cierto? Permitimos que nuestro corazón sea transformado por Él. Muy bien, sí, pues. Solamente el Señor puede transformarnos, ¿no? Pero ¿qué tendríamos que hacer, pues, para que nos mantengamos puros de corazón sin pecar, hermanos? O sea, no pequemos. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que practicar? Es la pregunta, ¿no? Y de repente nosotros tenemos esa experiencia, entonces aquí compartir en esta sala, ¿no? Con los demás. ¿Qué cosa tendríamos que hacer? ¿Qué hacer para no pecar? Para que nuestro corazón se mantenga puro, sin pecado, ¿no? Si alguien tiene esa experiencia, puede compartirlo, hermanos. A ver. eh, Oración. Buenos días, hermanito. muy bien, hermana. Sí, pues, oración. Para mantenernos eh, firmes, fuertes, tenemos que estar constantemente, ¿no? En oración, estudiando su palabra, guardando lo que nos dice, a pesar de que es difícil guardar, ¿no? Pero tenemos que hacerlo, estudiando, como decía, orando, ayunando. Si hay problemas también, tenemos que ayunar,
ayunar para que nuestro Señor siempre, ¿no?, esté con nosotros, ¿no? Por ejemplo, hace años o cuando yo viajaba a Bolivia, yo siempre, ¿no?, oraba al Señor cuando viajaba en el bus, ¿no?, para que Él me cuidase, y Dios realmente me ha cuidado en cada momento, en cada instante, ¿no? Y también ha respondido mis oraciones cuando uno estaba pasando necesidades, ¿no? Dios responde en ese momento, ¿no? Dios sabe, conoce ya, Dios, qué es lo que necesitamos nosotros, ¿no? Entonces, cuando uno ora con mucha fe, lo importante es tener fe, entonces lo recibimos, viene, ¿no? Dios utiliza a las personas, entonces la persona viene y sabe, ¿no? Entonces, es muy importante, hermanito, orar y estar constantemente. Hoy, gracias a Dios que tenemos esta plataforma también. Todos los días estamos estudiando nuestra lección, nos estamos alimentando espiritualmente. Amén, hermanito, amén. Amén, amén. Aquí estoy anotando lo que la Hermano, hermana dice. Andar hermano, con Dios, comunión con Dios, la oración, el estudio de la vida, ¿no? Andar con Dios, ¿no? Como Enojo, ¿no? Caminó con Dios. Sí, ¿alguien más quiere dar hermano, respuesta? quiero agregar, Sí, sí, eh, hermana. es cierto, ¿no? Debemos orar bastante, estudiar la palabra de Dios y lo más importante es llevar el mensaje a los demás que no conocen a Dios y traer a los pies de Jesús, ¿no? Entonces, estudiando y llevando el mensaje, crecemos espiritualmente y estamos fiel, ¿no? Por eso es mucha oración. Dice, la oración de un justo puede mucho. Muchas gracias, hermano. Muy bien, hermana. Su respuesta, ¿no? Estudiando la Hermano palabra de Justo, Dios. Sí, hermano. A ver, según su experiencia, buenos hermanito, días. para no pecar, ¿qué debemos hacer? Eh, Hermanos, buenos días. Bueno, son tres cosas, ¿no? Estar agarrados en todo momento de la mano de Jesús, estar junto con Jesús, la oración y también la testificación. Bueno, Jesús vino a este mundo como un ser humano, como nosotros, ¿no? Pero él cada día, cada mañana tenía que estar en comunión con su Padre para recibir información de la agenda del plan de salvación para cada día, ¿no? ¿Qué es lo que se tenía que hacer hoy día? ¿Qué es lo que se tiene que hacer al siguiente día? En esa constante comunicación es que Jesús logró eh, logró vencer al pecado, ¿no? Entonces, hermanos, por ejemplo, para que vaya Jesús a, que se llama al otro extremo de Galilea, Gadareno, ¿no? El endemoniado, sabía Jesús que ahí le esperaba, ¿no? Este personaje endemoniado. Para que vaya al norte, también de la mujer de Fenicia, a Tiro, al norte, ¿no? Vale recordarme que yo estuve por esos lugares, ¿no? Por Haifa, es la parte más arriba de Israel, y en la noche pude ver la iluminación del Líbano, o sea, de Beirut, ¿no? Del Líbano. Jesús fue a esos lugares porque estaba lejos o sea, al margen de Israel, ¿no? ¿Para qué? Para demostrar también de que necesitaban salvación los gentiles, ¿no? Y bueno, Jesús sabía, por ejemplo, el encuentro de Natanael, que más antes ya la había visto, o lo de Lázaro también, ¿no? Cuando convenía que se demore en llegar para que haga la resurrección. Todas esas cosas lo recibió porque él tenía una constante comunicación, tenía una agenda que cumplir, ¿no? Bueno, el Padre y el Espíritu Santo le informaban qué es lo que tenía que hacer él, ¿no? Cada día. De la misma manera, nosotros, ¿no? Para vencer el pecado tenemos que estar agarrados de la mano de Jesús en oración y en testificación. Gracias. Amén, amén, hermanos. Sí, pues ahí están los consejos, hermanos, y las experiencias para mantenernos puro de corazón, para no pecar. Esa palabrita importante, hermanos, la agenda, dice, ¿no? Esta palabrita lo voy a aquí anotar, ¿no? Entonces, con letras grandes aquí, hermanos, agenda.
agenda. O sea, Jesús al orar, como dice nuestro hermano, recibía pues la agenda para ese día, qué es lo que tenía que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Y hermanos, de repente aquí, hermanos, vale la pena mencionar de que David tenía pues también una agenda para cada día, tenía una comunión, por eso dice, bienaventurado. El hombre que medita día y noche en la palabra de Dios será como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas. Su fruto da en su tiempo, ¿no? Su hoja, bueno, no cae. Bueno, el asunto es, hermanos, cuando uno sigue esa agenda, tiene una agenda, así estamos orando ahí, y ya tenemos la agenda en la lección que estudiamos, y vamos pues en esa dirección, hermanos, ¿no? Cumpliendo esa agenda. Si tenemos que visitar a alguien también o conversar de Dios, pues nos hemos alimentado espiritualmente y hemos orado, hemos pedido a Dios, al Espíritu Santo, entonces el Señor nos va utilizando. Entonces David, hermanos, cierto momento no pidió seguramente para ese día la agenda que tenía que hacer, se relajó, pues vacaciones. Ese es el gran problema, hermanos. No fue a la guerra con sus soldados, porque él siempre estaba allí. Entonces, ¿qué pasó? Salió por su azotea, se relajó y miró, y ahí la tentación, y vio a la mujer desnuda bañándose, y hizo llamar, se acostó con ella, cometió adulterio, y para borrar su pecado, mató al esposo, todo triste, hermanos, porque no recibió la agenda ese día, o sea, no, diremos, no oró, no estudió la palabra de Dios, y justo ese día, y este es un siervo de Dios, pues según el corazón de Dios, David, pero él ahí, hermanos, pues cayó un terrible pecado, hermanos. Claro que se levantó, las consecuencias sufrió, hermanos, Dios le perdonó y así hasta el final descansó él, no, hermanos. Pero, hermanos, entonces, esa palabrita no olvidemos, cada mañana de parte de Dios, Jesús recibía pues cada mañana lo que tenía que hacer, esa es la agenda, ¿no? Lo que tenía que hacer y en eso estaba ocupado. Y si estamos ocupados en las cosas de Dios, no vamos a caer, nuestro corazón se va a mantener puro, hermanos. Así que ahí está, hermanos. Oración, estudio de la Biblia, caminar junto con el Señor y siguiendo la agenda, ¿no? Del Señor. No relajarnos. Qué bien. Eh, Ahora, hermanos, hay más preguntas. Dicen, ¿no? ¿Qué personas son consideradas inmundas en tu comunidad? No sé si alguien podemos decir, o de repente nosotros nos consideramos también así, o todos somos pues pecadores. ¿Qué puedes hacer para atraerlas al evangelio? Dicen, ¿no? ¿Qué puedes hacer para atraerlas al evangelio, hermanos? Bueno, ahí está una primera pregunta. A ver si alguien quiere responder. Y dos, dice, reflexionen como clase acerca de qué pueden hacer para fomentar la difusión del Evangelio de maneras sencillas. ¿Qué pueden hacer para fomentar la difusión, dice, ¿no? Del Evangelio de maneras sencillas entre sus vecinos? ¿Qué hacer? Pensemos, hermanos, ¿qué hacer? De repente alguien tiene esa experiencia de que lo que está haciendo para llegar, pues, ¿no? A los vecinos de una forma muy fácil y sencilla, ¿no? Y una tercera dice, pues, leyendo Marcos 8, 1 al 10, donde, hermanos, se narra, pues, la alimentación de los 4,000. La pregunta dice, ¿qué diferencia produce en la interpretación de este pasaje el hecho de que la multitud era probablemente gentil pagana? No, claro. Al alimentar a los 4,000, seguramente había gente ahí también que no era del pueblo de Israel, sino también era gentil y era pagana, que tenía otras creencias, pero ahí también estaba, ¿no? Entre los 4,000. ¿Por qué? Dice, no debería eso significar diferencia alguna. O sea, llevándonos al pensamiento, hermanos, de que lo que dijo el Señor Jesús, en la iglesia no hay diferencia entre lo que es una mujer, lo que es un varón, un niño, un anciano, o que es de tal lugar o otro lugar. No hay, todo se rompe, esas barreras, hermanos, de separación se rompe, pues no, todos somos iguales delante de Dios, hermanos, ¿no? ¿Cómo podemos protegernos que todos, dice, a ver, vuelvo a leer, ¿cómo podemos protegernos?
diligentemente del deseo innato que todos tenemos como criaturas caídas de exaltarnos a nosotros mismos. A ver, hermanos, esta pregunta, ¿no? ¿Cómo, dice, no, hermanos, nos podemos proteger de este gran pecado, hermanos, del yo, de exaltarnos a nosotros mismos en lo que hacemos? ¿Cómo podemos protegernos de ese terrible pecado, hermanos, de que buscamos que nos miren? Ah, yo quiero aprender a tocar este instrumento musical. ¿Para qué? No, para que la gente me vea, para que la gente me aplauda. No, en este caso estamos contrastando con que el verdadero cristiano lo que va a querer es no exaltarse a sí mismo, sino exaltar a Dios, para que todos miren a Dios, ¿no? ¿Cómo nos protegemos entonces de esa exaltación del yo, ¿no? De uno mismo? A ver si alguien quiere responder esa pregunta, hermanos. ¿Qué debemos hacer? A ver, hermanos, alguien, porque a veces, hermanos, se ve en la misma iglesia el que va a cantar número especial en la iglesia, en el culto, a veces un conjunto, digamos, un grupo de hermanos, ya es un conjunto musical, van a alabar, pero los hermanitos están afuera. En la escuela sabática y están estudiando los hermanos, pero ellos están afuera conversando entre ellos y entonces tienen que llamar, dice, hermanito, ya les toca su número especial. Entonces salen, entonces, ¿para qué? Para que le vean, pues, ¿no? Porque un verdadero hijo de Dios está pues en la escuela sabática estudiando y antes de alabar está orando, Señor, por favor, ayúdanos, te vamos a alabar y todo, ¿no? Con temor y temblor sale para alabar al Señor, ¿no? Si no, a veces uno, inconscientemente, tal vez uno, no, como en el mundo, ¿no? El cantante y todo se muestra, quiere ser famoso, ¿no? Quiere ser un ídolo de todos, ¿no? Y podría hasta ser un predicador también, ¿no? Un pastor, algo que predica, y entonces quiere que les den like, 1000, 2000, tengo 1 millón de like, y así, ¿no? Todos, entonces, o sea, busca su propia exaltación, su alabanza, ¿no? Y no de Dios, ¿no? No exaltar a Dios. Eso inconscientemente podríamos estar haciendo, hermanos. Entonces, ¿cómo protegernos de eso? Dice la pregunta, ¿no? De esa exaltación a sí mismo. ¿Alguien quiere responder, hermano, hermana? ¿Qué tendríamos que hacer? Hermano, justo. Por favor, hermano, a ver, déle respuesta a esa pregunta. Bueno, quiero compartir una experiencia de hace poco que me sucedió, en la que, como ustedes saben, yo envío videos y audios a varios grupos. Son 1000 personas que reciben. Por ejemplo, en Facebook estoy publicando, por ejemplo, eh, bueno, me integraron a un grupo para que yo comparta videos, de las cuales uno de los administradores, tan solamente por ver la imagen del logo del grupo que tengo, de uno de los grupos, intuyó de que no es recomendable que yo esté enviando, aparentemente porque de repente, ¿qué será pues de su sentido, o de repente su emoción, o que le da miedo, no sé? Lo que me dijo es de que me retire del grupo. Entonces, como no lo hacía aún hasta darle la respuesta así, me sacó del grupo, ¿no? Entonces, pareciera, hoy por un momento yo sentí de que este grupo o este administrador eh, tuvo el comportamiento, ¿no? De los fariseos o los escribas, en las que aparentemente están por encima, están limpios, pero por dentro están, pues, de repente, quién sabe, ¿no? Entonces, eso está sucediendo, hermanos, en nuestros mismos hermanos de la iglesia, que a veces, por, sin haber yo mandado un video y un audio, ya están prejuzgando, ¿no? Entonces, por lo menos recibiera y a ver de qué se trata, luego sería bueno, ¿no? Pero no, entonces hay un celo, ¿no? Pero un celo de repente absurdo, ¿no? De que sin saber qué es lo que yo envío, ya esté prejuzgando por una sola imagen o un logotipo que tengo. Entonces, hermanitos, la pregunta sería, nosotros cómo nos encontramos también, ¿no?
ante la lección que ahora estamos estudiando. Es muy interesante cómo nos encontramos ante la presencia de Dios, qué es lo que estamos haciendo con lo que aprendemos, si estamos compartiendo o no. Y también estamos dando parte de nuestro tiempo, dedicando tiempo para predicar el Evangelio, porque muchos andan muy ocupados. ¿No será que de repente algunos de los que están aquí una horita sí estudian bien y todo el día se olvidan? Y luego al siguiente día igual en la madrugada una horita y luego todo el día se olvidan. Entonces, una como reflexión, hermanos, ojalá que este grupo o estos hermanitos que me trataron así, reflexionen, porque al final yo le envié toditos los contenidos, ¿no? Que yo envío al grupo Kusisami, le envié para que juzgue, ¿no? Si en algo está mal, entonces oremos por nuestros propios hermanos que están en la iglesia. A veces se cubren, ¿no? De repente por los celos que tienen, pero absurdamente también no hay que ser tan exagerados, ¿no? Como lo que actuaban con Jesús, ¿no? Los fariseos o los escribas. Gracias, hermano. muy bien, hermanos, ahí está en la práctica, hermanos, pues sí, habría que siempre hacer una reflexión, un análisis, hermanos, de las cosas que nosotros, o sea, hacemos, ¿no? Creo que uno de los pastores, justamente él se dio cuenta de que él, un gran predicador, predicaba, pero esa cosa innata de los seres humanos es de alabar al ser humano, ¿no? Y no a Dios. Entonces él vio que cuando se ponía a la puerta para despedir a los hermanos, todos querían sacarse una foto, no querer de verlo a él y todo. Entonces él cuenta en su experiencia, dice, ¿por qué no ellos, o sea, habiendo escuchado el mensaje, por qué ellos no piensan en sacarse una foto con Dios, no conmigo, ¿no? De ahí que dice yo cuando termino de predicar desaparezco, ¿no? Por ese siempre deseo de la hermandad de quererlo abrazar, estar con él y todo, ¿no? Y él se da cuenta de que se exalta pues su yo también de él, ¿no? Y entonces, y es bien sincero el pastor, y entonces cuenta pues eso, ¿no? De que no debería ser así, no debería ser así. ¿No? Entonces, bueno, y los fariseos y los escribas y todo, ellos querían resaltar que se les mirara a ellos, aunque en el fondo no practicaban los mandamientos de Dios, sino de acuerdo a sus tradiciones y costumbres, ¿no? Bueno, hermanos, el tiempo nos ha ganado. Voy a rápidamente entrar aquí al resumen de la lección, hermanos. Aquí está lo que ha hecho nuestro hermano Sergio Fustero y lo leemos también esto, hermanos, ¿no? Es lo que el hermano ha hecho un resumen y como resumen lo vamos a leer, hermanos. Dice, de adentro hacia afuera es el título de nuestra lección. Estamos en la lección pues 6, hermanos, y esto se va a repasar, hermanos, mañana en la escuela sabática, ¿no? Bueno, ahí está, hermanos, los dibujos también que ha puesto nuestro hermano ahí, de que ahí vemos los ritos que se hacían de lavamiento de las manos para poder comer. Ahí está un fariseo, pero aquí vamos a ver la ilustración hasta que un discípulo sin lavarse la mano está comiendo el pan. Entonces eso es criticado y observado, ¿no? Por el fariseo. Bueno, el dibujo, no estamos tratando de interpretar ese dibujo, ¿no? El texto para toda la semana dice, ¿no? Ahí en Marcos 7:15, nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien lo que sale del hombre es lo que lo contamina. Entonces, hermanos, eh, eh, la contaminación no viene por lo que se come con las manos, de repente no te has lavado, claro, o sea, contaminación podría haber físicamente, no, en la salud uno se puede enfermar porque puede haber virus en las manos sucias, ¿no es cierto? Pero no está hablando aquí, hermanos, sino la observación que los fariseos hacían a los discípulos porque comían el pan sin lavarse, hermanos, las manos, era una tradición, o sea, eran como mandamientos o leyes, ¿no? Que si no se lavaban las manos para comer el pan, ya estaban en pecado, pues estaban contaminados y así que desechados, como quien dice, fuera del pueblo de Dios. O sea, es como que hoy en día también alguien te pudiera decir, oye, si tú no haces tal cosa,
no, entonces ya estás ya perdido completamente, no, pero eso no, no lo que dice la Biblia, no, sino lo que la persona dice, ¿no? O sea, se imagina y puede decir eso, ¿no? Es como si, ¿no? Si tú comes, mira, tal cosa, ya vamos a decir ahí, si tú comes carne, te dicen, ¿no? Ya estás perdido, ya te perdiste. Justamente eso es lo que decían, pues, o sea, relacionando, ¿no? ¿Cómo se llama? Con los fariseos y escribas, ¿no? ¿Dónde en la palabra de Dios dice eso? No hay en ninguna parte. Justamente estamos aclarando aquí con el texto. Eso es lo que entra, por más que coma la comida, coma carne y todo, a lo mucho, pues, lo que le va a afectar es su salud. Morir antes de tiempo, habrá alguna enfermedad y todas esas cosas, ¿no? Pero eso no lo hace pecador, sino o que ya se perdió. La salvación es por creer en el Señor Jesucristo, tienes vida eterna. O si no crees, no tienes vida eterna. Es así. No es porque lo que tú comes, no, o no comes, así vas a tener la salvación. No, entonces, esas son tradiciones, o sea, pensamientos humanos que ponen, pues, ¿no? Dentro de la iglesia y entonces desvía a la gente, pues, así como los fariseos y escribas, desvía a la creencia, la creencia que debes seguir en Jesús, lo desvían a otras creencias, hermanos, ¿no? A otras creencias. Esas son tradiciones, el pensamiento del ser humano que se imagina y empieza a decir eso, hermanos. Eso es lo que está cuestionando nuestro Señor Jesucristo a los fariseos y a los escribas, hermanos. Y justamente, hermanos, aquí vamos a ver, eh, dice aquí, un tema que enfrentó, hermanos, en diversas ocasiones a los fariseos con Jesús fue la tradición, pues sí, pues hermanos, ¿no? Entonces aquí viene el conflicto, hermanos, ¿no? Aquí con los fariseos, Jesús y los fariseos, y el punto de conflicto era, pues, hermanos, la tradición, o sea, los pensamientos humanos, no puestos ahí como si fueran mandamientos de Dios, no, y a veces uno vive por tradiciones y ya no vive por los mandamientos de Dios. ¿Y qué más dice? Frotar unos cereales, hermanos, con las manos en sábado, ya estabas perdido, ¿no? Ya estabas en pecado si hacías eso, ¿no? Eso es lo que cuestionan los fariseos, ¿no? Su tradición. Comer sin purificar sus manos, también ya decía, ya está perdido, está en pecado, contaminado. Dedicar objetos al servicio de Dios para evitar que otros puedan disfrutarlos, hermanos, dedicar objetos al servicio de Dios para evitar que otros puedan disfrutarlos. También eso era una tradición, pues hermanos, recordemos del quinto mandamiento, ahí los fariseos decían, ya lo he consagrado a Dios, así que ya no te puedo ayudar a ti, papá, mamá. Y el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, pues, ¿no? Y así que lo rompían ese mandamiento con esa tradición que decían, ya, todo lo he entregado a Dios, así que ya no te puedo ayudar. Entonces es Hermano, tradición. justo. Sí, 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 hermano. sí, agregarle a lo que está comentando, es que los sacerdotes sabían que les convenía a que recibieran ofrendas, ¿no? Y porque al final quien utilizaba y administraba todo ello eran los sacerdotes. De ahí que nace ese mandamiento, o mejor dicho, esa tradición, ¿no? De hacerles ofrendar o quitarles la herencia de los padres cuando están en la senectud, en la vejez, ¿no? Entonces, eso es, se aprovechaban, así como también en las Pascuas, ¿no? Vendían, ponían el precio de los animales, o si no, en el cambio de moneda también, hacían su negocio, todo eso para los sacerdotes, ¿no? Entonces, eran pues prácticamente tradiciones que en el fondo era pues negocio, entonces, el demonio utilizaba, ¿no? De esa manera, así para desvirtuar los mandamientos de Dios. Así es, pues, hermanos, sí, sí. Hermanos, hoy en día vemos, pues, no, o sea, sobre todo decimos, no, como dice también la Biblia, la madre, ¿no? La iglesia madre. O sea, la iglesia cristiana, hermanos, en la Edad Media hemos estudiado en el Apocalipsis, hermanos, aperturó la puerta, pues, justamente para estas tradiciones. Los romanos trajeron sus tradiciones, sus ideas, y lo cambian, pues, el mandamiento del día sábado, el cuarto mandamiento, para el domingo, hermanos, día de adoración al sol,
¿no? Esa tradición se mete dentro de la iglesia y ya justifican actualmente la iglesia madre, que es, ¿no? La madre de las rameras, dice, ¿no? Diciendo de que no es porque ha resucitado Jesús así, ya, eso es pensamiento humano, no es bíblico. Eso lo justifican de esa manera. O el hecho de que se adore a las imágenes y todo eso, es una tradición también que los romanos traen dentro de la iglesia cristiana, y así pues entonces a la gente se le enseña esas tradiciones, y entonces rompen el segundo mandamiento, que es pues no hacer imágenes, representaciones de Dios, de lo que hay en el cielo, la tierra o debajo de las aguas, y así todo mandamiento, ¿no? Ante esa Mm. reflexión, entonces, Las, claro, cuando hacemos cualquier acción nosotros o yo hago pensando cuánto voy a ganar, cuánto voy a perder. O sea, claro, son reales lo que pasa en nuestra iglesia también, ¿no? Hay personas o yo mismo de repente me pregunto, pero si hago eso, ¿cuánto voy a ganar? Nada es gratis, nada es gratis. Nos estamos de repente y ya no, si hacemos, ya voy a ganar, con ese pensamiento de ganar algo, ya mi pensamiento ya no es entonces para honrar, para adorar a mi Señor. Solo hago cualquier cosa por ganar. Esto voy a hacer, pero voy a ganar tanto con ese pensamiento, ¿no? Entonces, hermanos, yo creo que eso también es un hecho real en estos días que estamos nosotros, hermanos. Muy bien, gracias, hermanos. Sí, pues hay muchas cosas, hermanos, que pudiéramos estar haciendo, y que no es no es bíblico, ¿no? Entonces, y de repente las intenciones que uno tiene para hacer las cosas, eso es importante, ¿no? Si vamos a ir a la iglesia, nos toca limpiar la iglesia, poner las flores ahí en el templo, entonces de repente uno lo hace renegando, no lo hace pues no como para Dios, sino pensando que lo está haciendo para las personas, ¿no? Y otros de repente lo hacen, ¿no? Bueno, lo importante en todo lo que hacemos debe ser, ¿no? Para la gloria de Dios, para la honra y gloria de Dios, ¿no? Todo lo que hacemos, lo que caminamos, lo que hablamos, lo que miramos, lo que pensamos, todo para la gloria de Dios, ¿no? Y si hay una bendición material y todo es siempre para Dios. Dios es el dueño. Y la Biblia nos dice eso, ¿no? Que Dios es el dueño de todo, de las fuerzas que nos da para trabajar. Dios, todo lo que nos da es para su honra y su gloria, pues hermanos. Él es el dueño. Nosotros solamente somos administradores, ¿no, hermanos? Bueno, continuamos, hermanos, así pues los fariseos decían no tocar a un gentil, ¿no? Porque si tocabas al gentil, a una persona que no era del pueblo de Israel, ya estás contaminado, ya estás perdido, ¿no? Ni comer con él. Ahora, comías con una persona que no conocías, ya estás perdido, ¿no? Entonces, esas son tradiciones que salen de la mente del ser humano. Hoy en día también de repente se puede estar pensando así, ¿no? Y por eso lo cuestionaban al Señor Jesús. ¿Quién es este Jesús? ¿Cómo se va a juntar con prostitutas, con ladrones? Está comiendo ahí, es glotón, que de todo le decían, bebedor, de todo le decían al Señor. Pero el Señor estaba ahí para salvar a la gente, ¿no? No para hacer las prácticas de los gentiles, ¿no? Sino vine a buscar y salvar lo que se ha perdido, ¿no? Pero la tradición ahí, hermanos, decía de que ya está perdido, ya se juntó con esa persona y ya está contaminado. Muchas y diversas eran pues las tradiciones que hacían la religión fariseica. Difícil era pues esa religión y dura de seguir, pues hermanos, cuántas tradiciones, enseñanzas que ha surgido de sus cabezas, hermanos, diríamos así, con estas palabras, infinito, o sea, algo que ni se puede contar ya, y durante toda tu vida ni siquiera vas a poder aprender todas esas cosas que ellos se han imaginado, hermanos. Así, hermanos, pues imagínate que hasta el sábado pues tienes que dar solamente 1000 pasos. Y si cayó el paso 1000 en la calle, te tienes que quedar paradito hasta que se entre el sol. No dice eso la Biblia, pero es una tradición de los fariseos, de los escribas de ese tiempo, ¿no? Esas ideas se han puesto. Entonces, esas cosas, esas ideas humanas, no debemos poner pues dentro de nuestra iglesia, sí, sino lo que está escrito nada más en la Biblia, lo que dice la Biblia.
no lo que el hombre se imagina, el pastor se imagina, el anciano se imagina. No, 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 eso estaría mal, eso, a eso se le llama hipocresía también, hermanos. Bueno, a causa Manolito, de, sí, hermano, chiquito nomás, una anécdota que tuve estando en Jerusalén cuando estuve en un paradero. Había un joven, tendría unos 22 a 25 años, era pues judío, así bien vestido con sus atuendos, ¿no? Así, entonces, de pronto aparece un carro así con su música y todo volumen, y era pues de un musulmán, un joven musulmán con su pareja, así, ¿no? Entonces, justamente por la señal del semáforo, se paró casi al lado del joven, ¿no? De este judío. Y entonces yo también estaba a su lado. Y de pronto este judío, su reacción fue de escupir con toda su fuerza al suelo, ¿no? De manera así, ya se imaginan, con un odio, ¿no? Y entonces el musulmán le miró, no le dio importancia, lo se hizo de la vista gorda, como decimos. Y entonces les comento esto para decirles de que hasta del día de hoy hay judíos que crecen quizá con esa mentalidad desde niños, ¿no? De odiar a los musulmanes. Y bueno, es nomás un recuerdo de lo que estaba hablando ahorita de hipocresía y todo ello, ¿no? Gracias, hermano. muy bien, sí, pues hasta hoy en día, pues sigue todavía esas prácticas, tradiciones ahí en el pueblo judío, como también a la iglesia cristiana mencionamos en las profecías, ingresó pues el romanismo y lo, pues, lo prostituyó, ¿no? Las enseñanzas espiritualmente, ¿no? Hablando, ese es el vino, ¿no? Que emborracha ese vino, ¿no? Son pues esas falsas doctrinas, Las tradiciones y indulgencias. costumbres, ¿no? Ajá, sí. Y entonces aquí dice, hermanos, a causa de sus tradiciones eran guías ciegos, dice, pues por eso eran guías ciegos por las tradiciones que cerraban pues al pueblo la entrada al reino de Dios. Y entonces la lección, hermanos, nuestro hermano Sergio lo divide aquí en los problemas de la tradición y aquí en los problemas de la tradición. ¿Cuáles son los problemas? Decía, uno es sustituir los mandamientos de Dios, ¿no? Por las tradiciones. Dos, lo que contamina y lo que no contamina. Entonces se habla acerca de este asunto también, ¿no? Eh, y en esta primera parte. La segunda parte, la tradición y los gentiles, hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué decían las tradiciones respecto a los gentiles? Los llamaban, pues, a los de fuera del pueblo de Israel, perrillos, ¿no? Perrillos, ¿no? O sea, que estaban fuera, ¿no? Perros, ¿no? Los que estaban fuera del pueblo de Israel. Incluso el Señor Jesucristo también hizo alusión a eso. ¿Para qué? Para hacerles ver, ¿no? Y sobre todo para poner a prueba, ¿no? Ahí la fe de esta mujer sirofenicia, ¿no, hermanos? Pero era pues una tradición también eso, ¿no? Pero el Señor le dio una correcta explicación a todo eso. Perrillos que superan a sus amos, una parte. O el otro es oídos que se deja abrir, ¿no? O sea, del sordomudo, ¿no? ¿Cómo? Era el sordo y tartamudo era, ¿no? Entonces, ¿cómo le curó? Entonces, bueno, había pues la tradición, hermanos, de hecho, ¿no? O sea, las personas, a veces, para que te sanes, a veces tiene que tocarte, tiene que hacer algo contigo, no solamente creían con la palabra, porque el Señor podía curar con palabra. Y entonces necesitaba, pues, y justamente ahí para que tenga fe ese sordomudo, pues le toca en el oído, le pone saliva a la lengua y pues sana, ¿no? Bueno, pero eso en base a sus creencias que ellos tenían, ahí pues hermanos, ¿no? Vemos lo que el Señor también hacía para que tengan fe la gente y sea sanada. La levadura y la tradición, eso era la última parte, hermanos. Y aquí en la primera parte, hermanos, sustituir los mandamientos de Dios, el texto dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Este es el resumen, hermanos, ¿no? Les dice a los fariseos, ustedes son hipócritas, hipócritas. Ustedes invalidan mis mandamientos, ¿no? Ustedes, por guardar vuestra tradición, invalidan mis mandamientos, ¿no? Entonces, eso es hoy en día, pues hermanos, también la iglesia cristiana está llena de estas tradiciones, ¿no? Y
pero pues de allí Dios nos está sacando, ¿no? De la Babilonia, dice, ¿no? Para que nosotros no vivamos de acuerdo a tradiciones, sino a los mandamientos de Dios. Por eso dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ¿no, hermanos? En este último tiempo. Muy bien, entonces, hermanos, aquí en esta parte, los comentarios, el hermano puso esto, ¿no? Dios había ordenado que los sacerdotes se purificasen con agua antes de poder ministrar en el santuario. Y eso es lógico, pues, hermanos, ¿no? Lavarse siempre para todo, para comer, siempre todo debe estar limpio porque sabemos de ahí vienen enfermedades. Pero eso de lavarse no es un asunto de que si no te lavas estás pecando, no. A lo mucho te enfermarás y de repente hasta puedes morir, ¿no? Por los virus, pero no está hablando acerca de contaminación espiritual, o sea, de pecado, ¿no? La tradición es lo que lo llevó en esa dirección y eso, hermanos, había esa tradición, pues, hermano, bueno, también había la enseñanza, las ordenanzas, hermanos, de que los sacerdotes debían lavarse las manos, todo limpio de entrar. Y eso es lógico, pues, hermanos, no vamos a ir, por ejemplo, mañana sábado a la iglesia, no vamos a ir, pues, hermanos, así sucios, sin bañarnos. ¿Cómo vamos a ir ante la presencia de Dios así, pues, hermanos? ¿No? Claro, uno de repente puede ir así, pero por ciertas situaciones de repente que no pudo, así como el hijo pródigo, ¿no es cierto? No pudo de repente comprarse una ropa limpia, ya sucio, se fue ante su padre, ¿no? Y el padre lo recibió porque era su condición, pues no así. Pero nosotros que ya conocemos al Señor, pues no, entonces nos lavamos y todo ello, ¿no? Pero eso no hace de que, hermanos, pues realmente Dios no nos va a recibir, ¿no? Porque de repente no hemos ido con corbata y eso es una tradición también, hermanos, de que ya, si vas a predicar, tienes que ir con corbata a predicar. Sino, ¿quién ha dicho eso? Eso es una tradición que algunos hermanos, o sea, ancianos, de repente alguien ha puesto, ¿no? Ese mandato, ¿no? Y eso no dice la Biblia, pues, hermanos, ¿no? Entonces, así eran los fariseos, ¿no? Que imponían cosas, ¿no? Tal vez con una intención, ¿no? Buena, pero sin embargo lo desviaba, pues, ¿no? Del plan, en este caso, ¿no? De salvación. Entonces desviaba, pues, a las obras, hermanos. Eh, Aquí, llevados por un exceso de celo, hermanos, los judíos habían extendido este mandamiento a todas las personas, ¿no? Que debían lavarse todos, ¿no? Para evitar la contaminación ritual. O sea, en este caso era una contaminación espiritual, que eso era incorrecto, eso, hermanos, ¿no? Era un mandato para los sacerdotes y todo para servir en el santuario terrenal. La pregunta de los escribas y fariseos estaba destinada a probar que Jesús no respetaba los mandamientos, pues, hermanos. O sea, los fariseos cuestionaron, ¿no? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer el pan? Así decían, ¿no? Entonces están condenándolos, pues, no a los discípulos y al Señor Jesús mismo, ¿no? Pero esa pregunta se volvió pues en su contra, hermanos, de los fariseos. Jesús sí respetaba los mandamientos, pues, hermanos. Eran ellos los que los quebrantaban y los sustituían, pues, hermanos, por sus propias tradiciones, ¿no, hermanos? Entonces, ellos, por ejemplo, decían simplemente la palabra corbán. Aquí está, hermanos, ¿cómo se llama? En el dibujito, ahí está la palabrita corbán, ¿no? No sé si aquí está, lo voy a marcar esta partecita. Ahí dice Corbán, ahí estoy marcándolo. Esa palabrita clave, hermanos, Corbán, ¿qué significa Corbán? Entonces, esta es una tradición, ¿no, hermanos? Decir esa palabrita Corbán es decir, ya, papá, mamá, todo lo que tengo está dedicado para Dios, así que no te puedo ayudar ya porque todo es de Dios, no te puedo. Entonces, así rompían pues el mandamiento, el quinto mandamiento, ¿no? Este ejemplo, si dedicaban, dice, algo a Dios, Corbán quiere decir eso, por ejemplo, una casa lo dedicaban, ¿no? Diciendo Corbán, se convertían pues en usufructuarios hasta su fallecimiento, o sea, hasta morir. Entonces eso no lo podía compartir con su papá, con su mamá, no, no, no. No podían de repente vivir allí. Solamente la persona, ese fariseo, pues vivía ahí en la casa hasta que muera y después ya, ni siquiera ya después de muerto tampoco lo podía utilizar ni el papá ni la mamá porque según ellos está dedicado para Dios y así se queda, pues hermano.
pero no podían usarla para otro fin, pues hermanos, como el de ayudar a sus padres. No, no, no. Entonces, así eran hipócritas, no vaya a ser que seamos así hipócritas, cristianos, y que demos papá y mamá y nos olvidamos de ellos. Así que nos han criado desde pequeñitos, no, ¿cómo no? Entonces, nos han limpiado, ¿no? Así de pequeño. Y hermano, ahora los justo. papás que son adultos son como niños, pues ahora hijos cristianos tenemos que estar velando pues por papá, por mamá, así como ellos nos han. Entonces, ese es el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Sí, hermano. Sí, la pregunta correcta de los fariseos y escribas sería, ¿por qué tus discípulos no cumplen los mandamientos de Dios? De entradita nomás ellos se condenan, ¿no? ¿Por qué no, vuestros discípulos no cumplen las tradiciones? Por eso que Jesús le contesta, ¿no? Hipócritas, tenía razón de decir el profeta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pareciera que estaban nublados, ¿no? La manera de hasta de discutirle a Dios, a Cristo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la ceguedad que tenían. Buscaban solamente querer juzgar sin antes ellos examinarse cómo andan, ¿no? Sepulcros blanqueados, fuertes palabras utilizó Cristo para decirles y hacerles dar cuenta. Ya es que Cristo le da pues de repente una cólera, una tristeza al mismo tiempo, ¿no? De que estos hasta me piden señales y milagros para que crean. Así se les haga milagros, no van a creer como lo que pasó con Lázaro, pues. Y dicho sea de paso, ¿no? Después del milenio estos incrédulos y aún experimentando una resurrección después de 1000 años, van a seguir teniendo ese mismo carácter de querer quitar o entrar a la santa ciudad, a la nueva Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Entonces, ni los milagros, nada, pues no les va a cambiar. Entonces, y quiero terminar diciéndoles de que, hermanos, nadie por cumplir los mandamientos de Dios se va a salvar, mucho menos nadie por no cumplir se va a perder. La salvación es gratuita y ya garantizado por Cristo. Lo único que es aceptar y ser consecuente en seguir a Dios. Cada día pecamos, cada día cometemos errores, está bien, pero Dios nos invita a que continuemos, así nos aferremos y bueno, los vencedores llegarán hasta el final, ¿no? Gracias, hermano. Y pues el que perseverare hasta el final, ese será salvo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que acercarnos a Dios tal como estamos, reconociendo lo que somos, pues pecadores y todo, ¿no? Dice que el cielo va a estar lleno de gente que ha matado, que gente que ha adulterado, o sea, de los peores pecadores, el cielo va a estar lleno, la nueva Jerusalén, porque esas personas se han arrepentido. Y todas las personas que han estado ahí, que se creían justos, ¿no? Que practicaban todo así, pero como los fariseos, no así, ellos no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, el cielo va a estar lleno de todos los peores pecadores de este mundo, pero que se han arrepentido, ¿no? Y van a estar, ¿no? Ese va a ser una sorpresa grande, hermanos, ¿no? Entonces, eso entender, hermanos. Entonces, ¿qué hacer con nosotros, hermanos? Nosotros también somos, pues, pecadores, hermanos. Y Dios conoce todo, y nosotros también sabemos, y por eso, tal como somos, entregarnos a Él, pues, y el Señor que haga su operación, ¿no? De transformarnos a través de su Espíritu Santo. Hay perdón, hermanos. Su sangre de Jesús, pues, es la que nos limpia de todo pecado. Bueno, hermanos, entonces aquí nos dice, bueno, voy a pasar a la siguiente parte. Aquí dice, el último gran conflicto, hermanos, entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que viene desarrollando, que se viene desarrollando, ¿no? Desde hace tiempo con respecto a la ley de Dios. Hermanos, esta última batalla está, ¿no? Aquí también, hoy día, hermanos, y estos últimos días antes de la venida de Jesús, es respecto a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, a los 10 mandamientos de la ley de Dios. El enemigo ataca justamente esos mandamientos, ¿no? Ahí está la controversia, ahí está la última batalla, hermanos. Y desde siempre, ¿no? El enemigo ha atacado los mandamientos de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora, hermanos, es la que se libra entre la ley de los hombres, que es tradición, y los preceptos de Jehová,
O sea, los mandamientos que lo ha escrito con su dedo el Señor Jesucristo en 2 tablas de piedra. Entre la religión de la Biblia, o sea, Biblia y solamente la Biblia, escrito está, y la lucha contra la religión de las fábulas, pues, o de la tradición, pues, hermanos, no pensamientos humanos. Entonces, ahí está el conflicto, hermanos. Ahí está esta cita, hermanos, y continuamos con la otra parte que dice aquí, hermanos, lo que contamina y lo que no contamina. El texto bíblico, Marcos 7:15, dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Hermanos, ¿qué es lo que contamina al hombre? No lo que estamos comiendo, hermanos, eso entra a la barriga y sale después al baño. Lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que sale? Pues, hermanos, salen los malos pensamientos, el querer robar, el querer mentir, el adulterio, no sé, cosas así, ¿no? Todas cosas salen y eso nos contamina, pues, ¿no, hermanos? Bueno, de partida, hermanos, todos los seres humanos somos hijos de Adán y Eva, y entonces tenemos pues la consecuencia, ¿no? Incluso es el mismo Señor Jesucristo, la consecuencia, ¿no? Del pecado de nuestros primeros padres es la muerte, pues hermanos, la muerte primera, y después si uno no resuelve el problema de este pecado, hermanos, pues la muerte eterna, la segunda muerte. Entonces, hermanos, nosotros nacemos con una tendencia, no con pecado, no nacemos con pecado, no, si no Jesús hubiese nacido también como humano, con pecado, entonces ya pues no nos hubiese podido salvar. Nacemos con tendencias al pecado, inclinaciones al pecado. Desde pequeñito, ya el pequeñito ya tiende al pecado, pues hermanos, tiende al pecado, ¿no? Y entonces nacemos así con esa tendencia, pues hermanos, ¿no? Entonces hay que solucionar ese problema y la solución está pues en Cristo Jesús, ¿no? La sangre de Cristo nos puede justificar, nos puede perdonar, y no solamente eso, sino también el mismo Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo puede y está transformándonos, pues hermanos, no preparándonos para su venida del Señor o para el día de nuestro descanso, ¿no? Que puede ser antes de la venida del Señor Jesucristo, y en la tumba vamos a esperar, como dice el Señor, ¿no? Durmiendo ahí en la tumba, ¿no? Y Él nos levantará de ese sueño. Entonces, hermanos, lo que contamina es lo que sale pues del corazón, hermanos. Por eso en nuestro corazón debemos tener un nuevo corazón, como David pedía, dame un nuevo corazón, ¿no? Y o sea, que esté el Espíritu Santo, y habíamos hablado que la comunión con Dios es importante. La carne santificada de un animal sacrificado, dice, se volvía inmunda al ser tocada por alguien ritualmente inmundo. Bueno, aquí las leyes rituales, hermanos, que habían. En la tradición farisaica, hermanos, esto se extrapola a cualquier alimento permitido por Levíticos 11. Bueno, lo que, hermanos, en el santuario terrenal se practicaba, que la carne y todas las ofrendas eran, pues, no, representados a Jesucristo. El mismo sacerdote representaba a Jesús y todo lo que había entonces, el plan de salvación, eso lo extrapolan, o sea, que lo llevan afuera, hermanos, no al culto, ¿no? Que se hacía, o digo, a los servicios en el santuario terrenal, sino a la población afuera lo extrapolan. Entonces, y ese es el gran problema, pues, hermanos, ¿no? De llevarlo hacia la población, lo que se hacía dentro las enseñanzas que se debía hacer, pues, dentro del templo bueno, del santuario terrenal, eso lo llevan, ¿no? Para afuera, para el pueblo, y eso estaba mal, pues, hermanos. Ahora, en la tradición fariseica esto se extrapola a cualquier alimento permitido por Levíticos 11. En este caso, en Levíticos 11, Dios dice qué animalitos podemos comer. Recuerden, hermanos, los animalitos que podemos comer deben rumiar y a la vez también tener pezuñas hendidas, dos características, y ese es el animalito que se podía comer, ¿no? Y entonces, y el pez debía tener aletas y escamas a la vez, eso es lo que era limpio, que se podía comer. Y por nombres las aves también, ¿no? Todo menciona, ¿no? Eso respecto a la alimentación, ¿no? Para estar sanos, ¿no? Pero nada que ver eso con respecto a la salvación, ¿no? ¿No? Entonces, eso, bueno, aquí como nos dice, lo extrapolan pues los fariseos
todo eso, ¿no? De que ya, si tú comiste algo sin lavarte las manos, ya estás ya en pecado. Pero eso no enseña la Biblia, pues, hermanos. Y a cualquier persona dice, y estuviese o no impura, ¿no? Eso lo llevaron, pues, no a aplicar a las personas fuera del santuario, ¿no? La cuestión planteada no tenía nada que ver con los alimentos que se podían o no comer, sino con la manera en la que se comían, con las manos purificadas, lavadas o sin purificar, inmundas. Esto no quiere decir, hermanos, que nosotros de hoy en adelante vamos a comer aunque sea con manos sucias. No, no, o sea, siempre hacer la diferencia. Una cosa es las leyes de salud que los domingos en la noche estudiamos, hermanos, para saber estar saludables y sanos, vivir más años, hermanos, y servir de mejor manera a Dios, ¿no? Eso es un aspecto, ¿no? Físico, pero el aspecto espiritual no se podía mezclar con lo que está en el aspecto, ¿no? De salud. Podría tener relación, sí, pero no porque uno comía o no comía algo y ya pues se perdía, ¿no? Eso es lo que el Señor cuestiona, ¿no? Por eso, si no te lavas las manos de una forma determinada, el alimento que comían era impuro, pues no. Él decía, hasta ya te perdiste, ¿no? Pero Jesús dejó claro que un alimento limpio no se hace impuro por comerlo sin realizar el rito tradicional. Claro, de hecho, los judíos, el pueblo de Dios, no, ellos sabían qué comer, qué no comer, eso está ya implícito, decimos, o sea que eso ya no necesitaba decirlo, mencionar acerca de la observancia del sábado, eso era implícito, o sea que ya eso todo lo tenía en su cabeza, en su corazón, no había dudas, no había que repetirles eso o devolver el diezmo, era implícito, o sea, quiere decir que eso, no había nada que aclarar, solamente que ese mandamiento lo hicieron más pesado con tradiciones, difícil de observar. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que hicieron los fariseos. Y el Señor Jesucristo, cuando vino, hizo aclaraciones respecto a las observancias, ¿no? De los mandamientos. Sin embargo, lo que realmente contamina a la persona es lo que tiene dentro, o sea, en el corazón, ¿no, hermanos? ¿Cómo está nuestro corazón? De nuestros deseos y pensamientos surgen, pues, nuestros pecados. Depende qué está en el corazón. Si están cosas negativas, de hecho vamos a dar fruto cosas negativas. Si tenemos pensamientos negativos, de hecho nuestra conducta va a ser negativa también, pues hermanos. Eso, lo que sembramos, eso mismo cosechamos, pues hermanos. Por eso habíamos dicho al principio, la comunión con Dios es importante, la oración, el estudio de la Biblia, estar permanente con el Señor, caminando con el Señor, y así no vamos a pecar. Tener esa agenda, recuerden esa palabrita, recibir la agenda en la mañanita y entonces ya, voy a hacer tal cosa para el Señor y así llegamos hasta la tarde y dar gracias a Dios, ¿no? Que hemos hecho la voluntad de Dios, ¿no, hermanos? Con su ayuda de Él, por supuesto. La otra parte, hermanos, es la tradición y los gentiles. En esta parte se utiliza el texto bíblico Marcos 7:28, perrillos que superan a sus amos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Hermanos, bueno, ahí está, hermanos, pues ese hecho de que también ese concepto que había, el privilegio que tenía el pueblo judío de ser los hijos de Dios y los de los gentiles, los de afuera, los paganos o los idólatras, bueno, ellos eran considerados como perrillos, ¿no? Perrillos, o sea, fuera. Entonces, eso, hermanos, el Señor Jesucristo, aunque guiándose por esa, justamente esa tradición, hermanos, pero el Señor rompe con eso, pues, hermanos, rompe con eso, ¿no? Aunque sí, en verdad tenían privilegio los judíos, hermanos, no porque Dios eligió ese pueblo para que supieran todo, ¿no? Lo de Dios y mostraran esa sabiduría de Dios a todo el mundo. Entonces, pues y los demás no tenían ese privilegio, hermanos. Vivían en la ignorancia, ¿no? Pero, hermanos, el Señor rompe con eso por la fe. Nos hace ver ahí que la mujer Sirofenicia, que pedía, clamaba por su hija que estaba atormentada por un demonio, quería que el Señor Jesús le librara. Y el Señor le dijo no a ella, no, no está bien que dé el pan a los perrillos,
primero tengo que dar el pan a los hijos de Dios. Después, en segundo lugar, ya a los perrillos, a los demás. Pero, hermanos, cualquiera de repente se puede ofender. Y ese es el gran problema y la aplicación, hermanos. Si alguien nos llama la atención, nos dicen una y otra cosa, y si nos molestamos, de repente hasta nos desanimamos y ya no seguimos en el camino, ¿no?, de la cristiandad, porque me dijo tal cosa, me han botado de la iglesia, así que ya me aparto de la iglesia. Pero esta mujer no se apartó, no se desanimó, aunque le dijo que era un perrillo, hermanos, la mujer tenía esa fe y le dice, Señor, aún los perrillos comen de las migajas, pues, de los hijos ¿no? De los hijos, así que de las migajas que caen al suelo. Así que estaba pidiendo, ayúdame, aunque sea perrillo, lo que sea, ella persiste esa fe. Y el Señor le dice, por esa fe que tú tienes, ya tu hija está sana, dice. Y así que se fue la mujer y vio que su hija ya estaba sana. O sea, lo que aquí nos hace ver, hermanos, es la fe. A pesar, hermanos, de que hayan cosas, que alguien te diga una cosa u otra cosa, por más que sea incorrecta, hermanos, tú tienes que seguir con la fe, mirando al Señor Jesucristo, no mirando a las personas, ¿no? Bueno, esa es la lección, ¿no? Según la tradición, un judío no podía tocar a un gentil, o sea, pagano extranjero, ni entrar en su casa, ni comer con él o ella. Al tratar con esta mujer griega, Jesús parece apoyar estas tradiciones, ¿no? No pudo sanar a la hija porque dice aquí, no, como dice aquí, no puedo sanar a tu hija porque eres pagana, solo sano a judíos. Más o menos la idea es esa, la tradición, ¿no? En esta descripción, hermanos, los judíos son los hijos de Dios y los paganos son los perrillos, perros domesticados, ¿no? La mujer captó las pistas que Jesús dejaba en su mensaje, se aferró a ella por fe y le ganó a Jesús la discusión. Así que el Señor Jesús no tuvo que hacer otra cosa sino sanar a la hija, ¿no?, de esta mujer, porque esta mujer tenía fe. Y esa es la clave, hermanos, para nosotros, la fe, hermanos, ¿no? La fe en nuestro Señor y en su palabra, hermanos. Miremos a Jesús. Los hermanos, las personas se pueden equivocar, hasta nosotros, hasta los pastores, y nosotros nos podemos equivocar en los comentarios, hermanos. Pero lo importante es que Jesús, Él tiene la solución a todos nuestros problemas y seguir, ¿no?, lo que dice su palabra. Ella podía pedir el segundo puesto y aprovechar las migajas de los saciados, ¿no? Eso es lo que vemos ahí, el dibujo también, ahí de los perrillos. Los perros domesticados, no los callejeros, forman parte de la familia y por lo tanto podían disfrutar de sus beneficios. O sea, hermanos, si tenemos fe, por muy gentiles que somos nosotros también, hermanos, de fuera de este pueblo de Israel, pero nos hemos hecho hijos de Dios porque Él nos ha invitado, nos ha traído, hermanos, y somos injertados a este pueblo de Israel. Somos israelitas espirituales, hermanos, ¿no? Porque Él, aunque éramos gentiles, nos ha traído a Él, hermanos. Odios que se dejan, aquí dice, no, oídos que se dejan abrir. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Recordemos que ahí en este pueblo, ¿no? Donde estaba el sordo, el tartamudo, lo trajeron a Jesús, no sé quiénes lo habrán traído, pero ahí lo pusieron para que le cure. Y hermanos, pues el Señor le curó, ¿no es cierto? Entonces el Señor ahí gimió, o sea, oró, clamó a Dios, siempre orando a Dios. El Señor Jesucristo dijo, Éfata, que quiere decir, sea abierto. Y así fue abierto, pues, las ataduras que había en la lengua, habló correctamente y también escuchó perfectamente, hermanos. Ahí está el dibujito también aquí, hermanos. Se fue pues a Decápolis, ahí estaba en Tiro y Sidón, se fue a esta región de Decápolis, ahí está el dibujito, ahí está el lago. Aquí, hermanos, está el lago de Galilea, pues, hermanos. Desde Tiro, Jesús dio un rodeo intencional para evitar Galilea, ¿no? De esta forma pudo pasar tiempo con sus discípulos. Y al llegar a Decápolis, hermanos, le trajeron pues a una persona para ser sanada. Tomándolo aparte lo llevó a este hombre, usó un sistema peculiar para sanarlo, hermanos. ¿Qué hizo? No, le puso su dedo a su oreja y saliva en su dedo, le puso a su lengua. Eso fue la forma como le sanó, ¿no? Éfata dijo, se ha abierto y se sanó.
Con sus acciones Jesús le permitió a este hombre ejercer pues fe en que él podía sanar. O sea que como generalmente las personas, hermanos, de repente tenemos concepciones en nuestra mente que necesito que me toque así a alguien para que esa idea tenemos, ¿no, hermanos? Y si no nos toca de repente, pensamos, no, no creo que me pueda curar. Más o menos esa idea tenían ellos, ¿no? Y así que tuvo el Señor que usar eso, ¿no? Tocarle a su oreja, a su boca, y con eso ejerce fe, pues, este hombre, y se sana, pues, hermanos, ¿no? O lo sana, pues, el Señor Jesús. Como resultado, muchos se maravillaron de Jesús, pues, hermanos. Pero, ¿por qué gimió Jesús al exclamar, sé abierto, hermanos? O sea, hubo un clamor ahí, hermanos, ¿no? Sea abierto, ¿no? Bueno, por la incredulidad, pues, ¿no? De las personas necesitaban creer para ser sanados. Y sin fe, hermanos, nadie puede ser, no puede obtener un milagro. El sordo pudo oír con claridad y las primeras palabras que oyó fueron las de Jesús. Mas Jesús pensaba en aquellos que oyendo, o sea, los fariseos, por ejemplo, están ahí oyendo y están, no, o sea, no querían oír sus palabras ni recibir su mensaje. Eso es lo terrible, hermanos. No vaya a ser que nosotros estemos pidiendo señal cuando estamos viendo aquí, hermanos, como si realmente estaría sucediendo, porque sucedió realmente pues todo eso, hermanos. Hermano, No podemos dudar. Sí, alguien quería preguntar o comentar. sí, hermanos. Si se han dado cuenta, hermanos, pareciera que tenían más fe en Dios los gentiles, los endemoniados, hasta el mismo sordomudo, ¿no? Que en alusión a los fariseos y a los escribas, les tuvo que hacer esa manera de actuar, ¿no? Suspirando y todo ello, porque ellos, los fariseos, eran más sordos, ¿no? Y seguramente tartamudos en no llevar el evangelio correcto, ¿no? También, ¿no? Hablando de tartamudos, yo tuve una única sola experiencia, hermanos, y esto muy pocas veces lo cuento, solo cuando hay ocasión como esta, estando en Cajamarca con el grupo Cusisamin, me pidieron orar ya al final de toda la gira prácticamente. Y entonces, como yo era nuevo también en el grupo, el más joven de todos ellos, oré, si mal no recuerdo, el hermano Marcelino me pidió que orara, me parece, pero no podía, hermanos, abrir la boca, no podía mover mi quijada, no podía, mis articulaciones se han amarrado. Y yo puedo entender, hermanos, cómo es ser tartamudo, porque por muchos segundos, bueno, probablemente unos 40 segundos sería el silencio que no podía empezar a orar, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor ustedes nunca han tenido esa experiencia, o quizá, ¿no? Pero no hablar, hermanos, qué triste debe ser para un sordo, o para un mudo, o no oír también, ¿no? Entonces, hermanos, gracias a Dios nosotros tenemos pues la boquita o tenemos los oídos bien sanitos para poder utilizar como don en el Evangelio, compartir todo ello. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Si en este día estamos en esta sala todavía, hermanos, estamos sordos espiritualmente o tartamudos espiritualmente, nos dice el comentario aquí, Jesús, hermanos, desea que tengamos pues nuestros oídos prestos a escuchar sus mensajes y también para escuchar el clamor de aquellos que necesitan oír pues de nosotros una palabra oportuna. Así que hay que pedirle al Señor, Señor, abre mis oídos, abre mi boca, Señor, o sea, úsalo para que pueda hablar y entonces vamos a salir hoy día a hacer nuestras labores y vamos a poder hacer, Dios va a hacer con nosotros pues este milagro. La levadura y la tradición, esta es la última parte, hermanos, que dice, y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Qué es eso de la levadura de los fariseos y levadura de los Herodes? Hermanos, es la hipocresía, pues hermanos, es la hipocresía, o sea, decir las cosas y no hacer, ¿no es cierto? Entonces nos mostramos maravillosos, ¿no? Por el exterior, pero por en el fondo, como un sepulcro, ahí el muerto está dentro, ya podrido y todo así, así podríamos. Ese es
Es la levadura de los fariseos y de Herodes, ¿no? Herodes también le gustaba la palabra de Dios, pero vivía una vida libertina, pues vivía en adulterio, vivía en borracheras, en todo ello, ¿no? Esa es la levadura, ¿no? Que uno vive una doble vida, pues no podemos estar viviendo doble vida, y ese sería y el Señor dice, cuídense de esa levadura, de ese comportamiento, ¿no, hermanos? Esa es la parte última, ¿no? Cuando llegaron a Dalmuta, Jesús se encontró con los fariseos sordos, que le pedían una señal, pues, de su autoridad. Y le decía, queremos una señal, danos una señal del cielo. Danos, le decían a Jesús, ¿no? Los fariseos habían ido. Y Jesús, pues, ¿qué hizo? Inmediatamente se subió al barco, hermano, se regresó. Pero a esta generación no se les va a dar señal. No, ahí está la señal de Jonás, ¿no es cierto? Que estuvo 3 días ahí en el mar. Entonces, esta generación, incluso dice, hermanos, Sodoma y Gomorra todavía no, en el juicio tendrán, dice, todavía solución, pero esta generación no, estos fariseos, estos no tiene ya solución, ¿no? A ellos todavía podría haber perdón, pero para estos fariseos ya no hay solución. Eso es lo que el Señor Jesús dijo, pues, hermanos. Se negó pues a darle señal alguna. Nada podía convencer a los que no querían ser convencidos, pues, ¿no? Decepcionado, dejó la región embarcándose con sus discípulos. Hermanos, miren, tú puedes querer enseñar, dar, pero si la persona no quiere, por más que sea tu hijo y no quiere, ¿qué puedes hacer, hermano? Entonces esta gente no quería, pues, ¿no? Durante el trayecto Jesús les habló de la levadura de los fariseos, es decir, la enseñanza y tradiciones que permeaban la religión y la corrompían. Bueno, entonces, hermanos, la levadura eran esas enseñanzas, pues tradiciones que tenían los fariseos, y eso es lo que corrompe al ser humano, ¿no? Los discípulos no entendieron la metáfora, pensaron que les recriminaba por no haber traído pan y creyeron que no debían comprar pan de uno que fuera fariseo o saduceo. O sea, no entendían lo que les decía, cuídense de la levadura de los fariseos, de los saduceos. Ellos pensaban, no compraremos pan entonces de los fariseos o saduceos. Pensaban así. No, pero no se trataba de eso, pues, sino era del asunto espiritual. Olvidaron que Jesús puede poner, pues, a nuestra disposición recursos ilimitados, como eso el milagro de los panes. ¿No? A lo que se refería era justamente, pues, hermanos, a ese comportamiento, ¿no? Hipócrita de los fariseos. No seamos así, hermanos. Si hemos sido así, hasta hoy día puede ser, pero ahora debemos pedir a Dios que nos cambie, hermanos, y ser sinceros, humildes, hermanos. No nos conviene flotar con la corriente guiados por la tradición y por presuntuosos sofismas, hermanos. Dejemos tradiciones, esos sofismas, pensamientos humanos. Somos pues llamados colaboradores con Dios. Levantémonos, hermanos, hermanas, pues, y brillemos, ¿no? No hay tiempo que perder en controversias. Los que tienen un conocimiento de la verdad como está en Jesús, deben ahora unificarse en corazón y propósito. Unidos, hermanos, unámonos en la iglesia y hagamos la obra de Dios. Deben eliminarse todas las diferencias. Los miembros de la iglesia deben trabajar unidos, hermanos, bajo la dirección que es la gran cabeza de la iglesia, es nuestro Señor Jesucristo, que está a través del Espíritu Santo. Los que tienen, dice aquí, hermanos, un conocimiento de la verdad, tenemos un conocimiento de la verdad, hermanos, levantémonos y brillemos, pues, hermanos. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, así nos dice Isaías 58:1, hermanos. Así que clamemos, hermanos, hablemos la palabra del Señor como una trompeta. No mutiléis más la verdad, no hay que estar rompiendo las leyes de Dios con tradiciones. Clama el alma por el Dios viviente. Pues que Dios los bendiga. Hermana Mónica, por favor, despídenos con la oración, nos hemos pasado. Amén, hermanitos, vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado, glorificado sea su nombre, mi Dios. Gracias le damos por todas sus bendiciones y en especial a esta hora, mi Señor, por el paso de su palabra. Señor, esta semana hemos aprendido hermosas lecciones, pero por sobre todo, mi Señor, entendemos que nuestro corazón debe estar dispuesto, mi Señor, para oír su palabra, para poder también, mi Señor, hacer su voluntad. Padre bendito, alguna vez a lo mejor nos vamos a equivocar, pero cuando somos sinceros, usted conoce, mi Señor, y usted
nos ayuda a enmendar el camino, Padre bendito. Y Señor, le queremos suplicar que podamos ser llenos de su Espíritu, mi Señor, especialmente en estos días, mi Dios, para ser valientes, para poder hablar sus palabras, mi Señor, también a otros, pero con conocimiento verdadero, mi Señor, no con doctrinas de hombres, no con tradiciones, mi Señor Santo. Le queremos suplicar, mi Dios, que podamos hacer su voluntad, mi Señor. Padre Santo, guíenos en este día, líbrenos de todo mal, de toda tentación. Para honra y gloria de su nombre, lo suplicamos todo en el nombre de su amado nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Padre. Amén, amén, hermanos. Hasta mañana. Que Dios los bendiga.